Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Tardé, tardé en ingresar porque entré a otro link, no sé por qué. Y bueno, ahora ya estamos, no hay problema. Ya somos unos cuantos, así que podemos empezar y ahorrar un poco del tiempo perdido. Bárbaro, bueno, la clase pasada estábamos viendo el tema de Benveniste con dos artículos de él y en general el tema de enunciación, que es teórico-práctico, digamos, hasta donde podamos llegar, ¿no? Hoy vamos a tratar de redondear el segundo artículo y ver algunas cuestiones prácticas que son importantes para empezar a entrar en ese terreno de análisis de textos, que, bueno, algo vamos a poder hacer. En el caso de lo que vimos la clase pasada, recuerden que el artículo era de la subjetividad en el lenguaje, y tenía que ver con la importancia del lenguaje para la constitución del sujeto, ya no como instrumento de comunicación o como herramienta de comunicación, que eso puede pasar, puede utilizarse, sino como algo mucho más profundo, que es lo que permite que el sujeto se constituya como tal, es decir, que el yo diga yo, pero en un proceso de autoconciencia en el cual justamente constituye su subjetividad, su carácter de sujeto, ¿no? Bueno, estoy con una invitada acá que es mi gata y no me va a dejar seguramente hablar lo suficiente. Eh, bueno, eso era básicamente lo que teníamos en la clase pasada, la importancia del lenguaje para constituirse en un yo que se dirige a su vez a un tú. Y por otro lado, también la misma cuestión que tiene que ver con la posibilidad de construir la temporalidad. ¿Mm? Ahora esperen un segundito que voy a sacar a mi gata porque no me va a dejar. Se pone celosa. Ahí fue echada de mi pieza. Bueno, entonces, tanto la subjetividad como la temporalidad están producidas por el lenguaje. Y particularmente en el momento de la enunciación. El momento de la enunciación es el momento en que se produce esa irrupción del yo, que ya sabemos que en el caso de la oración o de la lengua no existe el yo, pero en el caso del enunciado sí. Eso ya lo sabíamos desde Bakhtin. Ahora sabemos que en la enunciación, por supuesto, se produce esta irrupción del yo, de la subjetividad, de la proyección del yo en sus enunciados, es decir, en lo que dice en general, y la constitución simultánea de alguien a quien se dirige, ¿no? Yo, tú. Digo tú por una costumbre, digamos, ¿no? Por supuesto, nosotros decimos vos, pero porque es una forma como cualquier otra de nombrar a la segunda persona, que también puede ser plural, ¿no? Por supuesto. Es decir, sería ustedes, ¿no? Así que es lo mismo. Y bueno, en cuanto a la temporalidad, teníamos que justamente la enunciación, al irrumpir en el continuo temporal, en esa línea temporal que es una dimensión, una supuesta continuidad, bueno, la enunciación lo que hace es establecer el presente y bueno, todo lo anterior sería el pasado y todo lo posterior sería el futuro, ¿no? Yo digo ahora es esta clase. Ayer o la semana pasada fue la clase anterior y el martes que viene tendremos otra clase. Es decir, que yo estoy estableciendo el tiempo, distribuyendo el tiempo a partir del momento presente. ¿Sí? Pero esa distribución es propia de la actividad del lenguaje. Sin lenguaje no habría esa distinción.
Eso es lo que vimos la clase pasada y que básicamente está contenido en el artículo de la subjetividad en el lenguaje. Y nos adelantamos un poquito en el otro artículo, pero muy poco, que es el aparato formal de la enunciación. Nos adelantamos a definir la enunciación, según, por supuesto, siempre Benveniste, como la apropiación de la lengua por parte de un hablante para ponerla en funcionamiento. De tal manera que se producen justamente enunciados, ¿sí? Es una actividad del sujeto hablante, la enunciación. Pero también la enunciación es una suerte de instancia, de acto o acontecimiento de producción. ¿Producción de qué? De enunciados, obviamente, ¿no? Es decir, la enunciación es la producción, mientras que el enunciado es el producto de la enunciación. Y es lo que queda. Eso también lo hemos visto, ¿no? Es decir, es lo perceptible, lo que queda registrado, grabado, o incluso en algún punto puede quedar también en la memoria, ¿sí? Aunque la memoria no puede no ser fiel, pero de todas maneras es una huella del enunciado. Pero el enunciado va a ser siempre concreto y perceptible, y además único. Porque la enunciación, y ahora lo entendemos un poquito mejor, la enunciación es un acto único también. Cada vez que se produce enunciados. La enunciación tiene, ya hemos visto estas características. Primero, un sujeto, que podemos llamar persona también, ahora como una característica, como una coordenada, persona. Tiene también un tiempo, ¿no? El tiempo de la enunciación, como dijimos, es el presente, pero a partir de ese presente organizamos un futuro y un pasado. Y también tiene un espacio, que es aquí, ¿no? El espacio de la enunciación o el lugar de la enunciación es el aquí, este lugar en el cual estamos hablando. Y también se organiza el espacio general, ¿no? El espacio total se organiza a partir de la enunciación, a partir del lugar del yo. El lugar del yo es aquí, exactamente. Ese lugar puede ser compartido por otros, pero a veces no es compartido por otros. En este caso, obviamente compartimos un espacio virtual. Supongamos que estuviéramos en el aula, compartiríamos un espacio real, o que suponemos real, digamos, desde el punto de vista filosófico, podríamos discutirlo, pero no interesa mucho. En un aula sería un espacio real compartido. Acá es un espacio virtual. En realidad ustedes están lejos, están en un allí, que corresponde a una ahí más bien, a una segunda persona. Ahí es donde se identifica con la segunda persona. Allí con la tercera. También se podría decir acá y allá, que son dos posibilidades nada más. Acá y allá, que sería lo contrario, ¿no? En términos de Saussure, ¿se acuerdan que los términos siempre se definen por oposición? Bueno, acá es claramente un ejemplo, ¿no? Acá, allá, tiene distinto valor que aquí, ahí y allí, que son tres, ¿no? Pero para el hecho de anunciación es parecido. Aquí y acá es lo mismo. Después, ahí, allí o allá se distribuyen de distinta manera. Pero siempre en relación con el lugar de la enunciación. Así sea, en este caso, virtual, ¿no? Es una proyección del lugar compartido real, que no lo podemos hacer ahora. Ese aquí, por supuesto, se puede definir de muchas maneras, pero siempre es el lugar en el cual se enuncia, es decir, en el cual el sujeto está enunciando, hablando directamente. En ese sentido, habíamos dicho también en la clase pasada que en el fondo la enunciación es como una especie de bisagra entre la lengua y el habla. La enunciación convierte lengua en habla. ¿Sí? No, Benveniste no lo dice exactamente así, pero es una forma de interpretarlo. Porque recuerden que Benveniste sí está en la tradición saussuriana, digamos, ¿no? Como Bakhtin. Si bien él quiere agregarle una dimensión distinta, más amplia, no contradice a Saussure. Existe la lengua, pero existe también
el habla, el discurso, la puesta en funcionamiento de la lengua en situaciones concretas. ¿Sí? Repito, situaciones concretas implican persona, tiempo y espacio, ¿no? Es decir, un eje de 3 coordenadas perfectamente concretas. En principio, después vamos a ver que es un poquito más complicado, ahora lo vamos a desarrollar un poco, pero eso es más o menos lo que ya habíamos visto en la clase pasada, no agregamos demasiado. En este caso, Benveniste empieza haciendo una distinción que es bastante importante, que es entre el uso de las formas de la lengua y el uso de la lengua. Eso también es una pregunta que encuentra en la guía de actividades, ¿sí? Y que es importante porque puede aparecer en el parcial o en el final. ¿Qué pasa? El uso de la lengua para Benveniste es justamente la enunciación. El uso de las formas de la lengua es lo gramatical. Las formas de la lengua son las formas gramaticales, es decir, lo que habíamos visto antes como ejemplo de usar bien el sujeto y predicado, el número, el género, la concordancia, el verbo adecuado, etc. Eso sería el uso de las formas de la lengua, que la lengua como sistema tiene previsto, digamos, un uso determinado. Eso lo sabemos de la primera clase. No se puede usar de cualquier manera. Esto es cierto. Ahora, una cosa es usar las formas desde el punto de vista gramatical, es decir, poder construir una oración bien hecha, por ejemplo en castellano, y otra cosa es usar la lengua. Usar la lengua es ya directamente ponerla en funcionamiento, es decir, es el equivalente de lo que Benveniste quiere definir como enunciación. Dice, en la lengua hay una serie de elementos, entre los signos que componen la lengua, ¿sí? Hay una serie de elementos que están preparados o previstos para funcionar en la enunciación. Son un determinado tipo de palabras o de conjunto de palabras, de formas lingüísticas, de expresiones, que son directamente integrantes de un sistema enunciativo, ¿no? Lo que se llama justamente el aparato formal de la enunciación es esto. ¿Qué formas serían las características de este aparato formal? Que aparecen en el enunciado, es decir, van a aparecer como huellas en el enunciado, como marcas en el enunciado, ¿sí? Lo que decía la clase pasada. Bueno, él dice los pronombres personales primero, ¿no? Ya sabemos, los pronombres personales como yo, como vos, como ustedes, como nosotros, pronombres personales. Y después otras formas donde aparece la persona, que después lo vamos a ver un poquito de manera más amplia. Pero recuerden que también la persona aparece en los verbos, aparece también en los posesivos, ¿no? Mi casa, o como dije antes, mi pieza, es equivalente a la pieza de yo. Es decir, es como si tuviera un pronombre personal, mi. Es posesivo, es la pieza que me pertenece en este caso, pero me pertenece a mí, por lo tanto es un pronombre personal también. O, digamos, incluye un pronombre personal. En castellano no se puede decir la pieza de yo, pero sí se podría decir la pieza de ustedes. Es lo mismo, su pieza o la pieza de ustedes. Ahí sí se puede decir, en plural se puede decir. O nuestra pieza, nuestra casa o la casa de nosotros. ¿Sí? Son expresiones deícticas. Nosotros, nuestra, mi, mía, suya, de ustedes, ¿no? Son expresiones deícticas. Ahora vamos a ver lo que son los deícticos, pero fundamentalmente nos interesan como marcas que direccionan la enunciación, aluden a la enunciación, porque se llenan de sentido solo en la enunciación. ¿Sí? Recuerden que las palabras, los signos, ¿no? Pero bueno, pensemos en las palabras en términos de Saussure, tienen un significado fijo, es verdad, eso Benveniste lo considera que es así. Uno dice mesa, ¿se acuerdan? Bueno, mesa como una tabla, ¿no? Una tabla horizontal con determinada cantidad de patas, qué sé yo. Perro, bueno, un animal con determinadas características. Tiene significado fijo, que es siempre igual. Que por supuesto se puede aplicar a
supuestos objetos de la realidad, pero eso es aparte. El problema con los pronombres personales y con los deícticos en general es que son formas huecas, porque cuando yo digo yo, ¿qué significa? Significa el que habla, ¿no? Primera persona del singular, pero significa el que habla. Y el que habla puede ser cualquiera. En este momento soy yo, pero cualquiera de ustedes puede hablar y decir yo también. Entonces, varía la referencia del yo y varía su significado o parte de su significado, porque está señalando en realidad a otra persona. El caso de ahora es lo mismo. Ahora, por supuesto, es este momento. Si quiero ponerle un tiempo determinado, digo, bueno, son las 21:21. Ahora, este momento exacto. También podría decir hoy, ¿no? Martes 10 de noviembre. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si mañana, también puedo decir hoy. O dentro de un año, también puedo decir hoy. Pero no me estoy refiriendo al martes 10 de noviembre del 2020, sino a otro año, a otro día, ¿sí? Pero estoy usando la misma palabra. Pero la palabra cambia en su referencia porque es otro día. Como si dijera ayer. Ayer es el día anterior a hoy. Pero mañana, que es el día posterior a hoy, si mañana digo ayer, ¿qué día es? Lo que ahora estoy llamando hoy. Entonces, la referencia va cambiando a medida que el tiempo pasa. Lo mismo pasa con el espacio, como decíamos antes, ¿sí? El espacio, bueno, acá o aquí es el espacio en el que yo estoy, pero si yo me desplazo, ¿no? Pues puedo ir a otro lugar de mi casa o del barrio o de la ciudad. Bueno, el espacio que designa la palabra aquí se desplaza junto conmigo, ¿sí? Para eso tienen unos videos muy buenos que hizo un compañero, Guillermo, que están en el campus, que están buenísimos porque lo explica usando Google Maps, ¿no? Es decir, cómo se desplaza el sujeto de la enunciación y entonces junto con él se desplaza toda la referencia. Véanlo porque están buenísimos, porque se ve cómo es el desplazamiento del sujeto y cómo el espacio cambia, por supuesto, a su alrededor y por lo tanto cambian las palabras que tendría que utilizar en cada caso. Así que eso ahí verlo espacialmente es muy, muy interesante, mucho mejor que explicado de manera así exclusivamente con palabras. Él lo explica con imágenes y queda realmente muy, muy bueno, muy claro, realmente muy, muy original. Bueno, a esto es lo que se refiere Benveniste con los índices de ostensión. Una manera difícil de llamar a los demostrativos, justamente, ¿no? A este, ese, aquel, ¿no? Aquí, ahí, allí, es decir, los signos de lugar, que son es lo mismo, ¿no? Si yo digo este, digo, pues, esta computadora es esta que está acá, ¿sí? Pero yo puedo decir aquella computadora, que es una que tengo en un escritorio más lejos, ¿no? Entonces tengo que decir aquella computadora, porque está lejos. No puedo decir esta computadora para una computadora que está lejos. Esta es la que tengo acá. Pero, ¿qué pasa si yo me desplazo y camino hacia donde está la otra computadora? Bueno, cambia la forma que me tengo que referir. Cuando diga esta computadora va a ser esa que está allá, ahora está allá. Y esta que está acá va a ser aquella computadora, porque cambio mi posición en el espacio. ¿Sí? Eso es lo que Benveniste llama índice de ostensión, que es una expresión muy complicada para algo en realidad muy sencillo. En castellano son los demostrativos. Eh, Después habla también Benveniste de unas grandes formas sintácticas que son lo que después vamos a ver como modalidades. Él toma tres nomás. Las modalidades de enunciación serían la interrogación, la intimación y la aserción. Una la conocemos bastante, la interrogación, hemos hablado mucho con Bastín, ¿no? ¿Qué es una interrogación? Es pedirle al otro una respuesta, solicitarle al otro una respuesta mediante una pregunta. Interrogación significa pregunta, pero preguntar significa pedirle al otro una respuesta
de tipo verbal en general, ¿no? De tipo verbal, es decir, como en un parcial o en una pregunta de las actividades, que, bueno, uno hace una pregunta esperando que el alumno conteste, es decir, dé una respuesta. Bueno, en la vida cotidiana pasa lo mismo, cuando uno pregunta, en general espera una respuesta, que se produzca o no, ya vimos que no es obligatorio, depende muchos factores. En el caso de Bakhtin dependía del género discursivo. En algunos casos responder es obligatorio, en otros casos no. Pero la pregunta está hecha, queda hecha. Entonces es una interrogación. La intimación, en cambio, es un pedido o a veces una orden, también depende del contexto, es decir, solicitar al otro que haga algún tipo de acción, que realice algún tipo de acción. No una respuesta verbal, sino una acción. Entonces uno puede pedirle algo a alguien, decir, como algún ejemplo que usamos antes, cerrar esa ventana, ¿no? Que puede ser un pedido si se trata de un par o de un superior, incluso si uno quiere, en cierta jerarquía social o laboral, etcétera, donde uno puede pedir pero no ordenar. Ahora, ante un inferior jerárquico, digamos, uno puede dar una orden. Si uno tiene poder sobre esa persona, le dice, cerrar la ventana y el otro tiene que hacerlo. Lo interpreta como una orden, ¿sí? Aunque uno le diga por favor o se lo diga en forma de pregunta también, porque a veces uno puede pedir en forma de pregunta. Pero no nos compliquemos por ahora porque no vale la pena. Hay forma de pregunta del tipo, ¿tenés hora? Por ejemplo, ¿no? ¿Tenés hora qué es? ¿Una pregunta o una intimación? Un pedido. Es un pedido, en realidad, ¿sí? Porque si no, se puede hacer el chiste de contestar sí y no decir más nada, ¿sí? Entonces, obviamente es un chiste, es tomar como una pregunta lo que es un pedido. Si yo digo tenés hora, en realidad estoy pidiendo que me dé la hora, que me diga la hora. ¿Sí? Pero no importa, no vamos a meternos en esto porque es demasiado complicado. Tenemos la interrogación por un lado, la intimación por otro, y por último la aserción. No importa el orden, se puede empezar por cualquiera. ¿Qué es una aserción? En realidad, la mayoría de los enunciados son asertivos. Acertar o aseverar significa afirmar o negar algo. ¿Sí? Es decir, yo digo, hoy fue un día un poco pesado, hoy fue un día lindo, hoy fue un día feo, o hoy también puedo decir, hoy no fue un día lindo. Todas ellas son aserciones o aseveraciones, la afirmación o la negación. Porque incluso desde el punto de vista sintáctico, una negación es prácticamente una afirmación que tiene una partícula negativa, ¿no? Que en castellano hay muy pocas. No o nunca, no hay muchas, ¿no? Entonces yo le agrego no a una afirmación y la convierto en una negación. Pero como estructura sintáctica es muy parecida e implica simplemente describir algo, ¿no? Describir algo en un sentido general, describir un estado del mundo y describírselo al otro, ¿no? O sea, recuerden, en la pregunta yo le pido al otro una respuesta. En la intimación le pido un acto, una acción, lo que sea. En la aserción no le pido nada, en cierto sentido le estoy pidiendo que me crea, ¿sí? Que me crea, porque si no, ¿para qué se lo voy a decir? Estoy expresando una opinión, pero para el otro, ¿sí? No hablando en voz alta solo, sino diciéndole al otro mi opinión, positiva o negativa. Por ejemplo, respecto del día. ¿Fue un día lindo? No fue un día lindo. ¿Sí? Eso es una aserción. La mayoría, repito, de los enunciados suelen ser asertivos, ¿sí? Salvo en el caso, por ejemplo, de un parcial o de una guía de preguntas donde todas son interrogaciones. Ahora, después, las respuestas obviamente tienen que ser asertivas, ¿no? Las respuestas no pueden ser preguntas. Aunque en la vida cotidiana muchas veces se responde a una pregunta con otra pregunta. Es posible que pase eso. Pero, repito, depende del género discursivo. Acá estamos con algo mucho más sencillo, que es simplemente que a una pregunta se responde con una aserción, ¿no? Es decir, yo puedo preguntar, eh,
¿Bakhtin se oponía a Saussure? Me pueden contestar, sí. Listo. Entonces, esa sí es una aserción. ¿Sí? Por supuesto que no es una pregunta seria para un parcial, tendría que desarrollarse, ¿no? Justificarlo, fundamentarla. Pero toda esa fundamentación va a ser una aserción. Eso es básicamente lo que dice Benveniste en el segundo artículo, el aparato formal de la enunciación. Es decir, plantear qué es la enunciación y plantear algunas de las características que tiene la enunciación, que ahora vamos a ver un poquito más concreto con un par de ejemplos donde voy a compartir pantalla para que vean un poquito visualmente, digamos, de manera más concreta, cómo funciona esto. ¿No? Voy a tomar un poquito de té. Pero para redondear un poquito esto, un ejemplo que siempre es muy interesante, no es mío, de otro lingüista, por supuesto, de Ducrot, que es muy bueno, que es lo siguiente. Yo, por ejemplo, me encuentro con una persona, ¿no? Y con la cual tuve un llamado anterior, ¿no? Anoche, por ejemplo. Y le digo a esa persona, tu llamado de anoche me sorprendió, por ejemplo. O no importa, o cualquier otro verbo, ¿eh? Tu llamado de anoche, eso es lo importante. Tu llamado de anoche me alegró. O tu llamado de anoche me molestó. Cualquier verbo, no importa. ¿Qué se les ocurre que significa tu llamado de anoche? ¿Qué puede significar tu llamado de anoche? ¿A qué se refiere? ¿A qué me estoy refiriendo yo? Digamos que soy protagonista de la anécdota. ¿Qué le estoy queriendo decir en principio con tu llamado de anoche? Son dos posibilidades, nada más. ¿Se les ocurre algo? Como para decir, no tengan miedo, por total esto no, más allá de que quede grabado, no tiene nota ni nada. Tu llamado de anoche, ¿qué puede significar? Independientemente de los verbos, ¿eh? No importa qué me produjo el llamado de anoche. ¿Qué es lo que me produjo algo? Pues yo se lo digo así, le digo tu llamado de anoche. ¿Se les ocurre algo de lo que le estoy queriendo decir? Repito, son dos posibilidades nada más, que pueden ser simultáneas o le quise decir una cosa sola de esas dos y por ahí el otro me entendió o no, depende, ¿no? Depende. Podría haber sido más específico, pero le digo así, tu llamado de anoche, ¿qué es ese llamado? Que puede ser un mail también, puede ser un mail, puede ser un WhatsApp, puede ser cualquier otro género discursivo, ¿eh? ¿No se les ocurre? Profe, ¿puede ser el mensaje que se transmitió? Eso es uno, perfecto, ese es un elemento, ¿sí? ¿Sí? Con lo cual yo le estaría diciendo, el mensaje que me transmitiste me sorprendió, me enojó, me molestó, no importa. ¿Sí? El mensaje. ¿Y qué sería ese mensaje de lo que estamos estudiando ahora? ¿Qué parte sería? ¿No? El mensaje en el sentido del contenido. Enunciación, perdón, No, profe. el contenido, el contenido es el enunciado. Contenido, es decir, como ella quiso decir, creo, el mensaje que la persona me dio, que no sé cuál es, pero podríamos inventarlo, el contenido del mensaje es el enunciado. La enunciación es el llamado en sí, es decir, el hecho de que me llamó, el hecho de que me llamó, ¿sí? Que puede ser, obviamente, una causa de alegría, molestia o lo que fuera. Supongamos que me llamó a las 3 de la mañana. Entonces me molestó que me llamara. No importa lo que me dijo, ¿sí? Pero me molestó que me llamara a las 3 de la mañana. Entonces el otro día le digo, che, tu llamado me molestó, pero tu llamado por el hecho de que me llamó. Por ahí me dijo algo lindo o feo, no importa, o simplemente me saludó y yo le corté, ¿sí? Pero ese saludo, aunque sea hola, ya es un enunciado, ¿sí? Ya es un enunciado. Pero el hecho de que me haya llamado, o incluso el hecho de que me haya mandado un WhatsApp o un mensaje de audio, lo que sea, es la enunciación, el acontecimiento.
¿no? Este es un ejemplo para ver justamente los dos elementos que están unidos siempre. Ojo, la enunciación siempre enuncia, siempre produce un enunciado, aunque sea mínimo, como decía recién, que puede ser hola, ¿sí? Y yo capaz que le corté y ya no pude hablar más, ¿no? Pero de todas maneras es un enunciado, un saludo, ¿sí? Y a su vez, al revés, visto desde otro punto de vista, si alguien me dijo hola, ¿no? Por el teléfono o me dijo otras cosas, es producto de una enunciación. Es decir, había alguien que me dijo hola en un tiempo y en un espacio. El tiempo incluso se lo digo yo después, cuando digo tu mensaje de anoche, ¿no? Como de tu llamado de anoche. Anoche es el momento en que me llamó, que en ese momento era presente. Cuando me llamó era presente. Pero cuando yo se lo Profe, digo, perdón, entonces es es el hecho, no lo que, digamos, lo que causó, la emoción que causó quizá, o sea, sería el hecho en sí. no, bueno, la emoción pueden ser las dos cosas también, porque por ahí me dijo algo en particular dentro de lo que sea el enunciado. Por eso digo, la expresión es ambigua. Yo por ahí le hubiera podido decir, che, me llamaste a las 3 de la mañana, te corté y punto. O sea, lo que me molestó era que me llamara a las 3 de la mañana. O hace mucho que no me llamaba, ¿sí? Y por ahí me dejó un mensaje de audio con un saludito, y entonces me sorprende que me haya llamado sin ningún contenido, o solamente con un saludo. Eso a veces pasa, ¿no? Uno siempre, que se yo, a un ex, y bueno, por ahí a un ex le deja un saludito, no significa nada, pero si hace mucho que no le habla, tiene significado implícito, digamos, ¿no? Restablecer el contacto, qué sé yo. Entonces, es la enunciación lo que importa. Pero por supuesto, esa enunciación puede tener un contenido también más extenso que un mero saludo. Puede ser que me haya ofrecido un trabajo, que me haya dicho un montón de cosas lindas, o que me haya insultado. Bueno, todo eso es enunciado, es contenido. Entonces, bueno, por ahí las dos cosas me alegraron o me enojaron o me molestaron o me sorprendieron, no importa. Yo podría haber sido más claro. Y si le digo, por ejemplo, lo que me dijiste anoche me sorprendió, ahí es claramente me estoy refiriendo al enunciado, ¿sí? Claramente. En cambio, si le decía que me haya llamado después de tanto tiempo, me gustó. Eso es una referencia a la enunciación, más allá de que no me dijera nada importante, ¿sí? Pero el ejemplo está dado con la ambigüedad para que se vean las dos partes. Si yo solamente le digo tu mensaje de ayer o tu llamado de ayer o tu audio de ayer, bueno, ahí ya se juegan al mismo tiempo la enunciación y el enunciado, que siempre están juntas, por eso es lo importante. Si hay enunciación, hay enunciado, aunque sea mínimo. Si hay enunciado es porque hay una enunciación, y eso implica persona, tiempo y espacio. Por eso, antes de que se me corte, igual falta todavía, voy a ver si puedo compartir pantalla para que lo vean un poquito gráficamente, pero vamos a tener que seguir después, obviamente. Espero que se pueda ver. ¿Ven la pantalla compartida? ¿La pueden ver? Yo la estoy viendo, pero a veces tarda un poquito en aparecer. Es No, un, profe, no sé. Ahí está. Ahora sí. sí, es un dibujito berreta, pero quiero que se vea una parte primero, después eh, ahí está. A mí, a mí Acá todavía no me apareció, profe. bueno, esperemos que Ah, tiene que aparecer de ahí alguna está. manera, porque suele tardar un poquito, pero es un dibujo en Paint bien berreta, pero es importante para manejarse. Después se lo puedo mandar incluso. Eh, Aunque quede grabado, ¿no? El enunciado es este rectángulo que puse acá, ¿no? Puse enunciado barra S porque puede ser uno, pueden ser varios, no importa. Como un recuadro que es algo concreto, que es algo que se ve. Ahí es un conjunto de, este, de oraciones, por decir así, pero convertidas en enunciado. Donde hay un emisor, pongo acá emisor, ¿no? ¿Sí? Acá en esto, ¿sí? Real y un receptor real.
vamos a ver qué pasa con el enunciado enunciatario, que no son reales, sino imaginarios, y ahí se nos complica un poco la cuestión. Puse acá arriba enunciación, que es como el contexto, ¿no? Y las flechitas para indicar que la enunciación produce enunciados, ¿no? Esto sería lo básico que estamos viendo recién, ¿no? El llamado, ese famoso de anoche, sería entonces el hecho de que me llamó es la enunciación, ¿sí? Y lo que me dijo es el enunciado. Así sea un saludo, así sea muchas cosas que me puede haber dicho, ¿sí? Durante horas, o un audio de 20 minutos, no importa. Lo que esté dicho en ese audio van a ser los enunciados. Pero el hecho de que me lo haya mandado y que lo haya grabado y me lo haya mandado, todo eso es la enunciación, ¿sí? Que, como yo les decía, tiene de alguna manera 3 características que, bueno, no sé si va a salir, pero en principio, no, tan grande por supuesto me va a salir cualquier cosa. No es fácil manejar todo al mismo tiempo. Bueno, las 3 características que yo les había dado antes, que eran persona, tiempo y espacio, ¿no? No la voy a... Se me colgó un poco. Pero, ahí está. Si yo la achico un poquito, por ahí va a salir, ¿no? Persona, ¿sí? Tiempo y espacio. Eso serían los ejes que ya habíamos marcado antes, ¿no? Persona, tiempo y espacio. ¿Sí? Yo, ahora, aquí. ¿Sí? Lo podría escribir ahí al lado, pero bueno. Yo, o ego, ¿sí? Como dice Benveniste, ego, yo, ahora, ¿sí? Y aquí. Esos serían los 3 ejes básicos de la enunciación. Ahora, ¿qué pasa? Ahora por ahí sí se me va a cortar, pero no importa, podemos retomar después. Voy a tener... no, ahí estamos, bien. En el enunciado, como decía antes, va a haber marcas, ¿sí? Que yo las puedo... Vamos a elegir algo un poquito más grueso, ¿no? Las puedo dibujar acá, como si fueran marcas. Recuerden que son palabras, ¿sí? Pero para hacerlo gráficamente, pueden ser grupos de palabras. En el enunciado va a haber marcas que me remitan a la enunciación, ¿sí? Esas marcas son las que hablamos recién, los pronombres, los índices de extensión y otras cosas que después vamos a ir viendo en esta unidad, lo que sería la unidad 3 y la unidad 4, ¿no? Entonces, estos dibujitos así horribles me están señalando que yo puedo rastrear estas marcas que van a estar presentes en el enunciado de diversas maneras, pero siempre tienen que estar explícitas. Es decir, tienen que ser visibles, si no, no las puedo analizar. Tendría que analizarlas con otras herramientas más complejas. Pero lo importante es que se vean. Si yo digo yo, ¿sí? O digo vos, bueno, eso va a estar en el enunciado, pero me remite a un elemento de enunciación que es la persona. Si yo digo ahora, o utilizo un verbo en presente, me remite, ¿sí? Al tiempo. Y si digo aquí, o digo este, o aquel, ¿sí? U otros elementos que después vamos a ver, bueno, me va a remitir al aquí o al espacio en general, ¿sí? Persona, tiempo y espacio son entonces los elementos que están en la enunciación y que van variando, ¿sí? A medida que cambia la enunciación, a medida que cambia la persona, el tiempo o el espacio. Cuando ustedes hablaron recién, cambió la persona, ¿sí? Cambió el sujeto porque hablaron ustedes. ¿Sí? El ahora, bueno, no cambió porque suponemos que el ahora puede abarcar toda la clase, ¿no? Que está ahora terminando la primera parte. Y el aquí, bueno, es el lugar que compartimos virtualmente, sin duda. Y como yo no me desplazo, ustedes tampoco se desplazan, bueno, podemos suponer que es el mismo. Pero obviamente después nos desplazamos, nos vamos a ir a otro lado. ¿Mm? Y se va a desplazar también el tiempo. Creo que